Muy buenas tardes y bienvenidos a este canal, un canal especializado en la materia de Derecho Administrativo y Financiero. Para todos aquellos que aún no me conocéis, mi nombre es Encarnación Troyano y en el vídeo de hoy vamos a estudiar el estatuto de los miembros de las corporaciones locales. Antes de comenzar con la materia, es necesario que distingáis que en las corporaciones locales, por un lado, vais a encontrar el denominado personal al servicio de las administraciones locales, que es lo que todos conocemos como empleados públicos al servicio de las mismas. Y por otro lado, están lo que se denomina miembros de las corporaciones locales, que es como si dijéramos la parte política que trabaja en las corporaciones locales. Con eso nos estamos refiriendo a todo lo que es el alcalde y todos los concejales que forman esa alcaldía. Pues bien, en este vídeo vamos a estudiar todo lo referente a esto último. Este estatuto de los miembros de las corporaciones locales está regulado en la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. También en la Ley Orgánica 5 de 1985 de 19 de junio del régimen electoral general. Y además en el Real Decreto 2568 de 1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales. En los artículos 73 al 78 de la Ley de Bases de Régimen Local se regulan 4 aspectos fundamentales, como son las cuestiones generales sobre el estatuto de los miembros de las corporaciones locales, las situaciones administrativas de los mismos, sus retribuciones e indemnizaciones, así como sus derechos y deberes y responsabilidades. Vamos a comenzar con las cuestiones generales. Para ello, el artículo 73.1 establece que la determinación del número de miembros de las corporaciones locales, el procedimiento para su elección, la duración de su mandato y los supuestos de inelegibilidad e incompatibilidad se regularán en la legislación electoral. Para eso nos vamos a la Ley de Régimen Electoral General y establece que no pueden ser elegibles para cargo de concejal o alcalde quienes incurran en las siguientes causas de inelegibilidad: los miembros de la familia real española y sus cónyuges, los presidentes del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas, los magistrados del Tribunal Constitucional, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los consejeros permanentes del Consejo de Estado y los consejeros del Tribunal de Cuentas, el defensor del pueblo y sus adjuntos, el fiscal general del Estado, los subsecretarios, secretarios generales, directores generales de los departamentos ministeriales y los equiparados a ellos, los jefes de misión acreditados con carácter de residentes ante un Estado extranjero u organismo internacional, los magistrados, jueces y fiscales que se hallen en situación de activo, los militares profesionales y de complemento y miembros de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo, los presidentes, vocales y secretarios de las juntas electorales, los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y los subdelegados del Gobierno, el presidente de la Corporación de Radiotelevisión Española y las sociedades que la integran, así como los presidentes, directores y cargos asimilados de las entidades estatales autónomas con competencia en todo el territorio nacional y los delegados del Gobierno en las mismas. En cuanto a las incompatibilidades, la Ley de Régimen Electoral General establece que serán todas las anteriores y además los abogados y procuradores que dirijan o representen a partes en procedimientos judiciales o administrativos contra la corporación, los directores de servicios, funcionarios o restante personal en activo del respectivo ayuntamiento, los directores generales o asimilados de las cajas de ahorros provinciales y locales que actúen en el término municipal, los contratistas o subcontratistas de contrato,
cuya financiación total o parcial corra a cargo de la corporación municipal. Los concejales electos en candidaturas presentadas por partidos o por federaciones o coaliciones de partidos declarados ilegales con posterioridad por sentencia judicial firme, y los electos en candidaturas presentadas por agrupaciones de electores declaradas vinculadas a un partido ilegalizado por resolución judicial firme. Los presidentes y directores generales de las entidades gestoras de la Seguridad Social con competencia en todo el territorio nacional, el director de la Oficina del Censo Electoral, el gobernador y subgobernador del Banco de España y los presidentes y directores del Instituto de Crédito Oficial y de las demás entidades oficiales de crédito, el presidente, los consejeros y el secretario general del Consejo General de Seguridad Nuclear, los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad en el periodo que dure la pena, los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo contra la administración pública o contra las instituciones del Estado, y los deudores directos o subsidiarios de la correspondiente corporación local contra quienes hubieran expedido mandamiento de apremio por resolución judicial. La Ley de Régimen Electoral General continúa estableciendo que cada término municipal constituye una circunscripción en la que se elige el número de concejales que resulte de la aplicación de la siguiente escala. Hasta 100 residentes, 3 concejales. De 101 a 250, 5. De 251 a 1000, 7. De 1001 a 2000, 9. De 2001 a 5000, 11. De 5001 a 10000, 13. De 10.001 a 20.000, 17. De 20.001 a 50.000, 21. Y de 50.001 a 100.000, 25. De 100.001 en adelante, un concejal más por cada 100.000 residentes o fracción, añadiéndose uno más cuando el resultado sea un número par. Por su parte, el artículo 73.2, pero en este caso de la Ley de Bases de Régimen Local, establece que los miembros de las corporaciones locales gozan, una vez que tomen posesión de su cargo, de los honores, prerrogativas y distinciones propios del mismo que se establezcan por la ley del Estado o de las comunidades autónomas, y están obligados al cumplimiento estricto de los deberes y obligaciones inherentes a aquel. Como honores y distinciones tenemos que destacar que los alcaldes de Madrid y Barcelona tendrán el tratamiento de excelencia. Los de las demás capitales de provincia tendrán tratamiento de ilustrísima, y los de los municipios restantes tendrán el tratamiento de señoría. Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Barcelona tendrá el tratamiento de excelencia y los de las demás diputaciones provinciales tendrán el tratamiento de ilustrísima. En cuanto a los derechos y deberes de los miembros de las corporaciones locales, la ley regula lo siguiente: el derecho y el deber de asistir con voz y voto a las sesiones del Pleno y a las de aquellos otros órganos colegiados de que formen parte, salvo justa causa que se lo impida, que deberán comunicar con la antelación necesaria al presidente de la corporación. Tienen derecho a percibir con cargo al presupuesto de la entidad local las retribuciones e indemnizaciones que correspondan. Tienen derecho a ser dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social los miembros de las corporaciones locales que desarrollen sus responsabilidades corporativas en régimen de dedicación exclusiva. Tienen derecho a obtener del alcalde o presidente o de la Junta de Gobierno cuanto antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. Y tienen el deber de guardar reserva en relación con las informaciones que se le facilite para hacer posible el desarrollo de su función. De todos estos derechos vamos a desarrollar algunos de ellos. Vamos a comenzar con las retribuciones. Para ello tenéis que tener en cuenta que los miembros de las corporaciones locales pueden trabajar en ellas bien en régimen de dedicación exclusiva
o bien en régimen de dedicación parcial. Si están en régimen de dedicación exclusiva, la ley establece que percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos. Serán dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social. Las corporaciones serán las que asumirán el pago de las cuotas empresariales que correspondan. Su percepción será incompatible con la de otras retribuciones con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas, y los miembros de corporaciones locales de población inferior a 1.000 habitantes no tendrán dedicación exclusiva. La prestación de servicios en los ayuntamientos en régimen de dedicación exclusiva por parte de sus miembros deberá ajustarse en todo caso a los siguientes límites. En los ayuntamientos de municipios con población inferior a 1.000 habitantes, ningún miembro podrá prestar su servicio en régimen de dedicación exclusiva. En los ayuntamientos de municipios con una población comprendida entre 1.001 habitantes y 2.000, solo un miembro podrá prestar su servicio en régimen de dedicación exclusiva. En los ayuntamientos de municipios con población comprendida entre 2.001 y 3.000 habitantes, los miembros que podrán prestar su servicio en régimen de dedicación exclusiva no excederá de 2. En los ayuntamientos de municipios con una población comprendida entre 3.001 y 10.000 habitantes, en régimen de dedicación exclusiva no podrán estar más de 3. En los ayuntamientos de municipios con una población comprendida entre 10.001 y 15.000 habitantes, los miembros no podrán superar los 5. En ayuntamientos de municipios con población comprendida entre 15.001 y 20.000 habitantes no excederá de 7. En los ayuntamientos de municipios con población comprendida entre 20.001 y 35.000 habitantes no superará los 10. Entre 35.001 y 50.000 habitantes no superará los 11. En los ayuntamientos de municipios con una población comprendida entre 50.001 y 100.000 habitantes no superará los 15. En los ayuntamientos de municipios con una población comprendida entre 100.001 y 300.000 habitantes no superará los 18. Entre 300.001 y 500.000 habitantes no superará los 20. Entre los 500.001 y 700.000 habitantes no superará los 22. Entre los 700.001 y 1 millón de habitantes no superará los 25. Y en los ayuntamientos de municipios de Madrid y Barcelona, los miembros que podrán prestar su servicio en régimen de dedicación exclusiva no excederán respectivamente de 45 y de 32. La dedicación parcial se llevará a cabo para desempeñar sus cargos en funciones de presidencia, vicepresidencia o para ostentar delegaciones o para desarrollar responsabilidades que así lo requieran. En este caso percibirán retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas y serán igualmente dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social en tal concepto, asumiendo las corporaciones las cuotas empresariales que correspondan. Dichas retribuciones no podrán superar en ningún caso los límites que se fijen en las leyes de presupuestos generales del Estado. Y en los acuerdos plenarios se deberá contener el régimen de la dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas retribuciones. Hay que tener en cuenta que solo los miembros de la corporación que no tengan una dedicación exclusiva y tampoco una dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el Pleno de la misma. Los miembros de las corporaciones locales percibirán indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas de aplicación general en las administraciones públicas y las que en desarrollo de las mismas apruebe el Pleno Corporativo. Las retribuciones, indemnizaciones y asistencias deberán publicarse íntegramente en el Boletín Oficial de la provincia y se tienen que fijar en el tablón de anuncios de la corporación. En cuanto al derecho a obtener del alcalde o presidente o de la Junta de Gobierno
cuanto antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la corporación, la ley establece que la solicitud de ejercicio de este derecho habrá de ser resuelta motivadamente en los 5 días naturales siguientes a aquel en que se hubiese presentado, y que la denegación del acceso a la documentación informativa habrá de hacerse a través de resolución o de un acuerdo motivado. Los servicios administrativos locales estarán obligados a facilitar la información sin necesidad de que el miembro de la corporación acredite estar autorizado en los siguientes casos. Cuando se trate del acceso de los miembros de la corporación que ostenten delegaciones o responsabilidades de gestión a la información propia de las mismas. Cuando se trate del acceso de cualquier miembro de la corporación a la información y documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados de que formen parte, así como a las resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal. O bien cuando se trate del acceso de los miembros de la corporación a la información o documentación de la entidad local que sean de libre acceso para los ciudadanos. Se regula una serie de reglas en las que se establece que la consulta general de cualquier expediente o antecedentes documentales podrán realizarse bien en el archivo general o en la dependencia donde se encuentre, o bien mediante la entrega de los mismos o de copia al miembro de la corporación interesado para que pueda examinarlos en el despacho o en las salas reservadas a los miembros de la corporación. El interesado deberá firmar un acuse de recibo y tendrá la obligación de devolver el expediente o la documentación en un término máximo de 48 horas o antes en función de las necesidades del trámite del expediente en cuestión. En ningún caso los expedientes, libros o documentación pueden salir de la casa consistorial o del palacio provincial, o bien de las correspondientes dependencias y oficinas locales. La consulta de los libros de actas y de los libros de resoluciones del presidente deberá efectuarse en el archivo o en la Secretaría General. Y el examen de expedientes que estén sometidos a sesión podrá hacerse únicamente en el lugar en que se encuentren de manifiesto a partir de la convocatoria. La ley también establece que los miembros de las corporaciones locales se constituyen en grupos políticos. Nadie puede pertenecer simultáneamente a más de un grupo. Y los grupos políticos se constituyen mediante un escrito que está dirigido al presidente y que está suscrito por todos sus integrantes. Ese escrito se tiene que presentar en la Secretaría General de la Corporación dentro de los 5 días hábiles siguientes a la constitución de la corporación. Y en el mismo escrito de constitución se hará constar la designación de portavoz del grupo, pudiendo designarse también suplente. De los grupos políticos y de sus integrantes y portavoces, el presidente dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre tras cumplirse el plazo previsto. El Pleno de la Corporación, con cargo a los presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos, y otro componente variable en función del número de miembros de cada uno de ellos. En cuanto a las situaciones administrativas, los miembros de las corporaciones locales quedan en situación de servicios especiales en los siguientes supuestos: cuando sean funcionarios de la propia corporación para la que han sido elegidos, o bien cuando sean funcionarios de carrera de otras administraciones públicas y desempeñen en la corporación para la que han sido elegidos un cargo retribuido y de dedicación exclusiva. El concejal, diputado o miembro de cualquier entidad local perderá su condición de tal por las siguientes causas: por decisión judicial firme que anule la elección o proclamación, por fallecimiento o incapacitación declarada esta por una decisión judicial firme, por extinción del mandato al expirar su plazo, sin perjuicio de que continúe en sus funciones solamente para la administración ordinaria
hasta la toma de posesión de sus sucesores, por renuncia, que deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación, por incompatibilidad en los supuestos y condiciones establecidas en la legislación electoral y que ya hemos visto anteriormente, y por pérdida de la nacionalidad española. Además, la ley establece que los representantes locales tienen que formular declaraciones sobre sus bienes, que se efectuará en los modelos aprobados por los plenos respectivos, que se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del mandato, así como cuando se modifiquen las circunstancias de hecho, y que serán publicadas con carácter anual y en todo caso en el momento de la finalización del mandato, en los términos que fije el Estatuto Municipal. Todas estas declaraciones se tienen que inscribir en un registro de intereses y la ley establece que la custodia y dirección de dicho registro corresponde al secretario. La declaración de intereses podrá instrumentarse en cualquier clase de documento que haga fe de la fecha y de la identidad del declarante, así como de su contenido, en el que en todo caso habrán de constar los siguientes extremos: identificación de los bienes muebles e inmuebles que integren su patrimonio personal, con designación, en su caso, de su inscripción registral y de la fecha de adquisición de cada uno. La relación de actividades y ocupaciones profesionales, mercantiles o industriales, trabajo por cuenta ajena y otras fuentes de ingresos privados, con especificación de su ámbito y carácter, de los empleos o cargos que se ostente en entidades privadas y del nombre o razón social de las mismas, y otros intereses o actividades privadas que, aun no siendo susceptibles de proporcionar ingresos, afecten o estén en relación con el ámbito de competencias de la corporación. Por último, la ley se refiere a las responsabilidades de los miembros de las corporaciones locales y establece que dichos miembros están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. Dichas responsabilidades se exigirán ante los tribunales de justicia competentes y se tramitarán por el procedimiento ordinario aplicable. Las corporaciones locales podrán exigir la responsabilidad de sus miembros cuando por dolo o culpa grave hayan causado daños y perjuicios a la corporación o a terceros, si estos hubiesen sido indemnizados por aquello. Los presidentes de las corporaciones locales podrán sancionar con multa a los miembros de las mismas por falta no justificada de asistencia a las sesiones o por incumplimiento reiterado de sus obligaciones, en los términos que determine la ley de la comunidad autónoma y supletoriamente la del Estado. Hasta aquí todo lo que la ley regula sobre el estatuto de los miembros de las corporaciones locales. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta y así podré continuar subiendo vídeos a este canal. Gracias, como siempre, por estar ahí, al otro lado de la cámara, y os espero en el próximo vídeo.